Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Apolos, un cristiano sin perdón de pecados. Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 18, el verso 24 del libro de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En este pequeño pasaje de la escritura se nos muestra la llegada de un predicador judío llamado Apolos, con unas características como predicador que cualquier cristiano actual envidiaría, pero con un mensaje de salvación equivocado o incompleto. Vemos a dos humildes creyentes llamados Aquila y su esposa Priscila, fabricantes de tiendas de cuero, pero con el verdadero evangelio que Apolos desconocía. Apolos era de Alejandría, de la región de Egipto, de padres judíos. Su nombre es abreviatura de Apolonio. Llegó a Éfeso en el año 52 después de Cristo, con un profundo entendimiento del Antiguo Testamento, y proclamaba entusiastamente las verdades que conocía. Poseía un conocimiento preciso de la historia de Jesús, que le puede haber llegado posiblemente en Alejandría, ya sea por discípulos galileos de nuestro Señor o por algún evangelio escrito tempranamente, pues según parece, desconocía los sucesos y el mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Apolos era un hombre elocuente, hablaba bien y tenía poder de convencimiento. Hoy hay mucha gente afuera con este don natural, al igual que Apolos, pero sin la revelación de la salvación. Apolos era poderoso en las escrituras, conocía el antiguo pacto a la perfección. Esta es la gran debilidad que tienen muchos hoy día que aman al Señor, que desconocen lo que Dios profetizó de su manifestación en carne en el antiguo pacto. Solo leen el nuevo pacto y por tal razón no pueden ver o entender que Dios visitó a su creación en condición de hombre para pagar el precio de la redención y que todos los beneficios de su sacrificio, de la sangre, Dios los ha puesto en la grandeza de su nombre en las aguas bautismales para lavar nuestro pecado. Era instruido en el camino del Señor, o sea que estaba lleno de ética cristiana y de fe. Era ejemplo para otros creyentes. He conocido personas religiosas con un comportamiento y ética o moral cristiana excelentes, aún mejor que la iglesia del Señor, llenos de fe para recibir milagros y sanidades, pero sin fe en el nombre poderoso de Jesús para recibir el perdón de los pecados y ser rociados con la sangre del Cordero, llenos de fe y ética, pero sin salvación, como Apolos, pues el buen comportamiento no salva a nadie. Apolos era de un espíritu fervoroso. Se le sentía la pasión al predicar, pero no tenía la unción del Espíritu.
La palabra fervoroso significa que tenía entusiasmo, pero muchos afuera y aún dentro de la iglesia, al igual que Apolos, confunden el entusiasmo con la unción dada por el Espíritu Santo. Confunden el fervor con la predicación en voz fuerte, pero cuando hay unción del Espíritu, hay revelación para enseñar y se hace decentemente y con dominio propio, dado por el Espíritu de Dios. Cristo es el mejor ejemplo de la unción en un hombre, al punto de que cuando lo oían, se dijo que nunca hombre alguno ha hablado como él. Si Cristo levantaba su voz, era para que muchos pudieran escuchar, pues no existían los altavoces o los micrófonos. Apolos era diligente en la enseñanza y en la predicación. No era perezoso, era activo, amaba el ministerio que tenía, predicaba y enseñaba lo que conocía con sinceridad. He conocido afuera muchas personas que, al igual que Apolos, activos en sus ministerios, sinceros para con Dios, pero sinceramente equivocados. Desconocen el plan de salvación, pero a lo que conocen le ponen diligencia. Apolos hablaba con denuedo, hablaba lo que conocía sin temor, lo hacía con valentía, aun conociendo el riesgo que tenía ante los judíos de perder la vida por lo que predicaba. Apolos refutaba con vehemencia a los judíos, conocía el judaísmo y todo lo relacionado con el Mesías, por lo cual refutaba con argumentos a los opositores de Cristo. Esta es una de las debilidades de las personas de afuera, que no conocen hoy día quién es su Salvador. Apolos lo entendía a la perfección, pues conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Pacto, las cuales nos muestran que el Salvador es Dios mismo en su condición de hombre. Aunque no tenía revelación del plan de salvación, el verso 25 nos deja ver cuál era su falla. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice el texto, conocía el bautismo de Juan. He ahí la falla que tenía Apolos. Bautismo que ya no era válido después de la resurrección del Señor Jesús, ya que solo tenía validez el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Desconocía todos los beneficios que había en ese nombre y el perdón de los pecados que se daba a todos los que reciben en las aguas del bautismo ese maravilloso nombre. Lo otro que no conocía era la bendición de ser lleno del Espíritu Santo y su poder. Este gran error en Apolos fue resuelto mediante la paciente instrucción que le dieron Priscila y Aquila al llamarlo aparte y explicarle más exactamente el camino del Señor. Lo que hay que resaltar es la humildad de Apolos, que con tantos atributos como predicador recibió la instrucción de aquellos humildes hermanos. Y este gran error se puede evidenciar en los discípulos que ganó con el mensaje que predicó en la región de Éfeso. Error que el apóstol Pablo tuvo que corregir unos días después de llegar a Éfeso y hallar, entre comillas, a ciertos discípulos. En el capítulo 19, el verso 1 lo dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, que eran los discípulos que Apolos había adoctrinado, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Bautismo que Apolos les predicó. Este era el mensaje de Apolos. Hablaba de Cristo, pero desconocía el plan de salvación y la promesa del Espíritu Santo para todo creyente en Cristo. Pablo explica a los discípulos de Apolos el verdadero mensaje de salvación y corrige el error. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, los discípulos de Apolos, los de Éfeso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aunque fueron rebautizados, recibieron el verdadero bautismo en el nombre de Jesús. Único bautismo válido para el tiempo en que Pablo les predicó. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y a eso se llamó la iglesia de Éfeso. Años más tarde, Pablo escribió a los 12 discípulos de Éfeso la conocida carta a los Efesios, y les recuerda el día que recibieron el evangelio de la verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto, muchas denominaciones sacan de contexto esta escritura, porque desconocen el verdadero sentido que Pablo le da al escribirlo, al recordarles el suceso cuando él les explicó el verdadero evangelio de la salvación que Apolos desconocía y no les enseñó. Muchos toman este pasaje para decir que uno ya recibió el Espíritu Santo cuando cree y que ya ha sido sellado cuando creyó, desconociendo el trasfondo histórico de dicho texto. La invitación de parte del Señor Jesús es que, como Apolos, atendamos el consejo, echemos mano de la salvación en el nombre de Jesús para recibir el perdón y nos llenemos de la presencia de su Espíritu. Algunos pensarán que no vale la pena, que con su ética cristiana entrarán al reino de los cielos. Pero déjeme decirle que a Apolos nada de esto le servía para su salvación. Le faltaba algo. Supongamos que hay un determinado grupo de personas haciendo fila para que el gobierno les dé una casa. Y en la fila, yo me doy cuenta de que a usted le hace falta la fotocopia de la cédula. ¿No le gustaría a usted que yo le dijera lo que le hace falta para que no lo devuelvan de la taquilla y pierda la oportunidad de tener su vivienda por desconocer los requisitos para obtenerla? Solo se necesita tener la humildad de Apolos, que reconoció que su mensaje estaba incompleto y se dejó corregir, al punto que fue de gran importancia y valor para la iglesia. Como también hoy Dios quiere corregir a alguien que vea este mensaje para que pueda tener el testimonio de la verdad del evangelio en sí mismo y pueda confesar que Dios ha perdonado sus pecados en las aguas del bautismo en el nombre de Jesús, y que la presencia del Señor lo ha llenado con su Espíritu Santo. Aunque conozco personas que han sido llenas del Espíritu Santo, pero no han recibido el perdón de sus pecados en las aguas bautismales. Déjeme decirle a usted que usted necesita el bautismo en el nombre de Jesús, aunque tenga la llenura del Espíritu. Apolos atendió. ¿Y usted qué piensa hacer? Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.